Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Sí, pero sí, la primera vez para Javier, y antes de todo podemos orar, claro. Pues dirigirnos en oración. Claro. Y luego presentar sí, a nuestro invitado. Claro, con gusto. Excelente. Ok, oremos pues. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad de exaltar tu nombre, Señor, a través de los testimonios que aquí escuchamos en esta conversación entre hermanos, Padre. Oramos desde aquí, Señor, por Andy, porque tenga un buen verano, Señor, para que tú puedas usarlo y desarrollarlo, Señor, donde quiera que esté, Señor, visitando a su familia, amigos y haciendo ministerio. También queremos orar por esta tarde, queremos orar por el profe Luis. Gracias por traerlo y por permitirnos escuchar su testimonio. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, sí, soy Javier. Voy a estar con ustedes este verano compartiendo como host para las entrevistas de este podcast Entre Hermanos. Y esta tarde tenemos el chance de poder escuchar a nuestro querido profe Luis. Por favor, profe, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente para mí es un gusto también poder estar aquí acompañándolos y espero que este tiempo sea de bendición y de ánimo para aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar. Amén. Gracias, profe. Bueno, tuve a profe Luis en 2 materias aquí. Ya pasamos, 3 materias. Ya pasé las que tenía que pasar con él. Pero sí, es un gran aprendizaje, así que estoy emocionado de poder compartir y conocerlo más sobre su testimonio. Bienvenido, profe. Profe, tenemos una pregunta para arrancar y es que nos cuente cómo fue su vida en la niñez, cómo fue, si ya conocía a Cristo o todavía no, o cuéntenos. Sí, yo crecí en un hogar católico. Lastimosamente crecí sin la influencia de mi papá, crecí con mis abuelos, ¿verdad? Creo que hasta un punto, ¿verdad? Triste, es un poquito típico en muchas de las familias latinas en donde quizás o no está mamá o no está papá y generalmente uno termina como niño creciendo con los abuelos. Sí. Entonces, yo crecí con mis abuelos maternos. Entonces, ellos como buenos católicos tradicionales me animaron a asistir a la iglesia católica, a asistir al catecismo, le decimos, en Paraguay, de donde soy originalmente. Eso iba a preguntar. Si quiere, díganos su nombre y de dónde es, de qué ciudad, país y todo esto para que los que nos escuchan puedan conocerlo, el trasfondo. Sí, mi nombre es Luis Jiménez con G. En Sudamérica, sí. En Paraguay, en Argentina, Jiménez es más común con G. No me di cuenta de que había una diferencia hasta que ya vine después aquí sí. a Estados Unidos, que es más común con la J. Sí, bueno, sí. Entonces crecí en Paraguay, crecí y fui malcriado en Paraguay, ¿verdad? con mis abuelos. Y ya tengo alrededor de 15 años aquí en Estados Unidos, pero mi corazón y mi estómago es todavía paraguayo. Sí. ¿Cuántos idiomas, profe? Hablo 3 idiomas. En Paraguay, la gran mayoría de las personas son bilingües. Se habla el español y el guaraní, que es el idioma hablado por los nativos antes de que llegaran los españoles. Pero lo interesante del guaraní es que, aunque es un idioma indígena, es uno de los pocos idiomas en el mundo hablado por no indígenas. Okay. Entonces, alrededor del 98% de los paraguayos habla el guaraní, aunque no tienen trasfondo, aunque no son indígenas. Uh-huh. Y también, ¿verdad? Como somos país limítrofe con Brasil, muchos hablan el portugués. Yo entiendo el portugués nada más para defenderme. Y ya, lógicamente, estudié y al venir aquí aprendí el inglés. Entonces, 3 idiomas podríamos decir: español, inglés y guaraní. Entonces, entre guaraní y tererés, creció en un hogar católico. Así es. Ahí estaba. Ok. ¿Y cómo fue esa infancia? O sea, ¿se metió en la iglesia o era un asistente regular o cómo? Sí, bueno, desde pequeño se me inculcó la importancia de asistir a la iglesia. Entonces, era algo tradicional. Es lo que los niños de mi edad hacían. Vengo de un pueblo relativamente pequeño. Entonces, un pueblo, por lo menos en esa época, conservador. De valores bíblicos. Entonces asistí a
A las reuniones con mis amigos los sábados teníamos alrededor de una hora y media lo que le llamamos el catecismo, en donde uno recitaba diferentes doctrinas de la Iglesia Católica y había un material que uno seguía y le enseñaban acerca de diferentes santos, de rezos y algo bien sencillo, pero uno se memorizaba todos estos rezos y la idea era que uno lo estuviera practicando durante la semana en la casa. Entonces crecí así y es interesante que estando en la Iglesia Católica, una de las cosas que ellos enfatizan es de una u otra manera, portarse bien, especialmente como niño. Eso es lo que los padres, los adultos le inculcan. Como ser bueno, así es. Ser buena persona. Sí, uno tiene que ser una buena persona e incluso, ¿verdad? Está el hecho de que si no te portas bien vas a ir al infierno. Entonces, para poder ir al cielo necesitas portarte bien, necesitas ser obediente, necesitas ir a la iglesia. Esas eran algunas de las cosas que me inculcaron y, lógicamente, de la mano va el tema de las Eucaristías y todas estas tradiciones católicas que uno tiene que hacer. Entonces, pasé por ese proceso, ¿verdad? Quizás hasta alrededor de los 10, 11 años, hasta que, bueno, más tarde el Señor me encontró con el Evangelio. ¿Y cómo estaba en ese momento el tema de la iglesia evangélica en Paraguay? ¿Cómo estaba? ¿Había mucha afluencia o era preponderante la iglesia católica o cómo era? Bueno, creo que hasta el día de hoy Paraguay es uno de los países con mayor índice de católicos en general. Ahora, católicos nominales, ¿verdad? Porque así como quizás en Estados Unidos se tiene la idea de que es un país cristiano, evangélico, pero la gran mayoría no, nada más son de manera nominal. Lo mismo sucede en Paraguay. La gran mayoría de paraguayos se identifica como un católico, pero eso no significa que sea un católico practicante o que vaya a la misa los domingos de manera fiel, sino que es parte de la cultura, es parte de lo que uno es como paraguayo. Entonces, la influencia católica es bien grande, ¿verdad? Y hay ciertos días especiales en donde hay un feriado total en honor a la Virgen y ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia evangélica, por lo menos hace alrededor de 20 años atrás, estaba cobrando fuerza, pero lógicamente no al nivel del catolicismo. De la mayoría. Sí. ¿Y cuál es su primer contacto con la iglesia? ¿Cómo es ese primer avistamiento de la iglesia ahí para su vida? Sí, es bien interesante porque yo soy el mayor, tengo varios hermanos menores y nada más tengo un hermano de padre y madre. Su nombre es Julio. Y lo interesante es que aunque somos hermanos de padre y madre, en el sentido físico y en la personalidad no nos parecemos absolutamente nada, ¿verdad? ¿O el pelirrojo? Sí, entonces sí. Yo soy quizás un poquito más alto que él, tengo la tez un poquito más oscura y él es bien rubio, blanquito, pecas, cabello rojo. Entonces, en el sentido físico nadie cree que somos hermanos, pero lo somos, ¿verdad? Y en la personalidad, yo soy un poquito más reservado, más callado, quizás un poquito más serio, y él es bien jovial, bien amistoso, él se hace amigo de todos rápido. Entonces, en una de esas ocasiones, él tiene contacto con un pastor que estaba iniciando una obra en mi ciudad, y el pastor lo invitó a él a una escuelita bíblica de verano. Entonces, él asistió. El primer día yo no fui y luego al regresar, bueno, le dijeron a él que hicieron un grupito y lógicamente hay competencias en las escuelas bíblicas y le dijeron que por cada amigo que traía por cada amigo que traían los niños, al siguiente día iban a tener mayor premio. Creo que era una especie de dulce, ¿verdad? Entonces lo ponían en una cajita, cada amigo que uno traía, más dulces en la cajita, ¿verdad? Entonces él fue invitado a esta reunión, a esta escuelita bíblica de verano, y él fue el primer día y de regreso él convenció a todos mis amigos a que lo acompañaran al siguiente día. Tenía un objetivo. Sí. Entonces, lógicamente incentivado por los dulces, claro. Él no conocía el Evangelio. Sí. Y al principio yo dije, como es mi hermano menor, a veces hay como ese deseo de que, bueno, yo soy el mayor y se supone que me tienes que seguir a mí la corriente, no yo a ti. Entonces yo dije, yo no voy a ir. Pero como convenció a todos mis amigos y todos iban a ir con él, yo no quería quedar solo. Entonces yo fui. Sí. Yo fui con él y... Voy a ir con mis amigos.
No. Sí. Pero lo interesante es que la motivación de mi hermano, él quizás creo que tenía alrededor de 10 años en esa época, entonces la motivación de él fue ganar un dulce. Uh-huh. Y en ese proceso Dios utilizó esa motivación que él tenía y ese día predicaron el evangelio y yo encontré a Cristo, ¿verdad? Oh, wow. Él me encontró a mí. Entonces ese día el Señor entró en mi vida, el evangelio obró y aunque él no se convirtió en ese momento, él tardó un poquito más después, okay. ¿Verdad? Él ganó un caramelo y yo gané una relación con Cristo. Amén. Wow. Yo decía que pensé que había conocido primero la iglesia y después del Señor, pero fue todo en el mismo momento. ¿Fue la primera vez escuchar el evangelio para ti? Así es interesante porque en la iglesia católica yo ya había escuchado y estaba familiarizado con varias cosas, con la muerte de Cristo, ¿verdad? Con la persona de Cristo, pero lógicamente la noción está un poquito empañada por este aspecto tradicional y el de agregar obras. Por ejemplo, a mí se me había enseñado que para poder ir al cielo uno necesita tener fe en Jesús, pero a la misma vez tiene que portarse bien, uno tiene que cumplir con ciertos rituales, ciertos requisitos. Hay una serie de cosas que uno tiene que hacer por encima de tener fe en Cristo para poder tener una buena relación con Dios. Y aunque yo era bien joven, de una u otra manera el Señor me hizo consciente de mi pecado y yo me esforzaba en que, bueno, tengo que rezar, tengo que decir el Padre Nuestro tantas veces antes de dormir, tengo que portarme bien y me esforzaba en el sentido humano y quizás duraba bien o tratando de hacer las cosas bien por 1, 2, 3 días, pero constantemente el Señor me hacía recordar de mi pecado y me veía insuficiente. Uh-huh. Entonces estaba en este punto en mi vida donde yo quería ganar la salvación, quería ir al cielo, pero siempre me encontraba corto del estándar que me imponían. Que estaba puesto en la iglesia. Así es. Entonces, luché aún desde joven en mi corazón en cuanto a aceptar el evangelio que me estaban predicando de Jesús más obra, Jesús más estos rituales, porque lo de Jesús ya había sido hecho por mí, pero luego estaba mi parte que yo tenía que hacer, mi granito de arena. Quiero ponerle algo yo, ¿no? Sí, no, y me inculcaban eso. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, yo me esforzaba, pero siempre me veía corto. Y esa realidad de verme corto en un sentido me frustraba y me desesperaba porque quizás duraba bien por 2, 3 días y aunque quizás no hacía algo de manera externa, yo era consciente de que en mi corazón yo me enojé con alguien, que en mi corazón quizás desobedecí, como el niño que dice, estoy sentado físicamente, pero en mi corazón estoy parado, ¿verdad? De rebeldía. Entonces, aunque yo hacía quizás en el sentido físico, seguía las reglas, en mi corazón había una rebeldía y yo era consciente de eso y me aturdía, me frustraba el hecho de no poder ser consistente en hacer las cosas de una manera correcta, de una manera fiel. Y creo que el tema ahí a veces es que la gracia no puede ser tan fácil, ¿por qué? O sea, tengo que hacer algo, ¿no? Y se nos enseñó así. Pero recuerdo una frase que usted dice en una de las clases y dice como, no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Eso fue como, o sea, Dios ya tiene eso y no es que yo pueda hacer algo más. Como nuestros hijos, a veces lo ponemos en un plano más humano. Y eso me hizo recordar ahorita eso, de que a veces pensamos en eso, de que es muy, muy barato, no sé, tengo que hacer algo por pagar mi salvación, ¿no? Eso. ¿Y recuerdas lo que entendiste que era diferente del mensaje que se dio en la iglesia? ¿Qué fue que te hizo entender que es diferente ese mensaje? Sí, me acuerdo de manera vívida, claramente. Ese día se compartió Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la persona que estaba enseñando esta lección nos hizo memorizar el versículo y luego lo explicó. Y explicó que a causa de nuestros pecados, todos estamos separados, ellos estamos muertos en el sentido espiritual. Y dentro de mí, yo era consciente de eso, sabía que yo era pecador y que estaba separado de Él. Pero lo que no había entendido
o lo que no se me había explicado de una manera bíblica, fue la segunda parte, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y explicaron este aspecto de que es un regalo, de que no es algo que yo pueda ganar, no es algo que yo pueda hacer. Sí. Entonces explicaron el hecho de que Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz, y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, cuando confiamos en Él completamente, a través de la fe somos salvos. Entonces es la fe en la obra de Cristo lo que nos salva, no lo que yo hago después o la manera en cómo yo me comporto. Entonces como que se prendió un foquito, una lamparita ahí, y dije, eso tiene sentido. Sí. Eso tiene sentido, que la salvación sea a través de lo que Cristo hizo y no a través de lo que yo hago continuamente. Mi salvación no está puesta en cómo yo me comporto el día a día, en cómo yo actúo constantemente en el presente, en el futuro, sino en lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz, en el pasado. Entonces, esa fue una revelación para mí, y ese día, estando en mi cuarto de rodillas, dije, mira, le dije a Dios, no entiendo completamente todo, pero según lo que me enseñaron, es a través de la fe que uno tiene la salvación, una relación genuina con Dios, y yo deposito mi fe en ti, reconozco mi pecado, límpiame, restáurame, por favor, dame una relación contigo, porque yo quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Entonces, ese día el Evangelio llegó a mi vida a través de este pasaje, Romanos 6:23. Y esa es la primera parte, pero aquí descubre algo, pero obviamente tiene que ir afirmando otras verdades bíblicas. Entonces, pregunta, ¿quién fue la pieza que Dios usó para poder poner fundamentos sobre su vida? En temas doctrinales, en temas de iglesia, de esto, de vida cristiana. Primero, ¿qué edad tuviste cuando eso ocurrió? Tuve 12 años. Ok, 12 años. Sí, y luego continuaste con esa iglesia. Eso va con la pregunta. Es. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Sí, entonces ese día yo hice una profesión de fe, y luego el día siguiente nuevamente regresé a la escuelita bíblica, y lógicamente el tercer día se hizo la conclusión del evento, y luego preguntaron quiénes hicieron esta decisión, quiénes hicieron una profesión de fe. Entonces yo pasé al frente y compartí con las personas, y el pastor luego se acercó a mí, y entonces hablamos un poquito más. Me hizo una pregunta de ¿a qué te refieres cuando dices que aceptaste a Cristo? Explícame un poquito de qué fue lo que entendiste. Entonces él me ayudó en este proceso, y lo interesante fue que el pastor tenía varios hijos que eran de mi edad. Entonces en ese proceso los conocí y me hice amigo de ellos, y vivían cerca de mi casa. Entonces me invitaron a la iglesia el domingo. Entonces fui el domingo, y básicamente a partir de ahí empezó una relación con el pastor y con su familia, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ellos? Brad Word, la familia Word. ¿O son misioneros? Sí. ¿Eran misioneros? Sí, ¿O todavía siguen en Paraguay? Ahora ya han regresado a Estados Unidos. Ok, sí. Eran misioneros de Estados Unidos en Paraguay. Así es, y sí, vivían a unas cuadras de mi casa, estaban iniciando una iglesia. Entonces él me invitó a la iglesia, y algo que me impactó, y quizás es de una u otra forma Dios utilizó, fue que el pastor ese último día me dijo, mira, estoy muy contento de que hayas tomado esta decisión, y me gustaría regalarte algo. Y fue a su oficina y trajo una Biblia que tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Okay. Y para mí eso fue algo totalmente nuevo. Sí, porque la única Biblia que yo tenía en ese punto era la de los Gedeones, que tiene el Nuevo Testamento, el Proverbios y los Salmos. Sí. Entonces nunca había tenido una Biblia con el Antiguo Testamento incluido. Entonces ahí empezó un deseo, un hambre. Sí. Y el pastor me ayudó en este proceso. Empecé a leer la Biblia, y de manera diaria, y luego lo visitaba, y él muy dispuesto, cada vez que iba a su casa me recibía, respondía a mis dudas. Entonces básicamente por los siguientes 3, 4, 5 años él me estuvo discipulando de una manera informal, pero a la misma vez llevándome a todos los estudios que él tenía. Llegué a ser como su hijo. Es interesante porque tiene 12 años, profe, y 4 años más, dice, de discipulado más o menos. Está hablando de discipular a un adolescente. Usted podría decir como, ¿por qué sería importante? O sea, estamos viendo un ejemplo claro, pero mayormente considero que estamos ignorando a ese bloque porque decimos, no se deciden, son inmaduros, o no sé, cosas así.
¿Por qué deberíamos de atender a los adolescentes? ¿Cree usted que podría decir algo en cuanto a esto? Sí, bueno, estadísticamente una persona forma sus valores, sus hábitos, quizás a partir de los 4 años hasta los 18. Quizás cuando uno sale de su casa a los 18, 19 años, ya tiene una muy buena idea de qué le gusta, de cuáles son cuál es la manera de ver el mundo. Entonces, yo creo que esta etapa de la adolescencia es un tiempo de mucha formación, en donde uno o abraza ciertos valores o se deshace de ellos. Entonces, en ese sentido, creo que el Señor tuvo mucha gracia de mí en poner a esta persona, a este pastor, Brad Word, y influenciarme en esa época, al punto de que cuando ya llegué a una etapa más alta en cuanto a edad, en cuanto a mis convicciones, esas convicciones eran bíblicas. Cuando ya llegué a una edad en donde generalmente mis amigos en la escuela empezaban a tener novias, empezaban a decidir en cuanto a qué carrera estudiar, la manera en cómo yo pensaba estaba guiada por toda esta influencia en valores bíblicos. Sí, o sea, es súper importante el tema de saber liderar o guiar a alguien que todavía no sabe qué, pero es el tema de invertir tiempo en los niños o en los adolescentes es importante. Ahora, este pastor dice, invierte su vida en usted y usted ha tomado una decisión de seguir a Cristo y ya no está luchando por demostrar algo a Jesús. ¿Cómo cambia eso en su vida de servicio, por ejemplo? Ahora servía, pero con otra idea. Pero ¿cómo cambia esta forma de servir a Dios? Sí, entonces hay una gran diferencia entre obedecer por temor y obedecer por amor. Entonces, una vez que Cristo llega a mi vida, que Él me encuentra, se produce lo que el Apocalipsis llama el primer amor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo estaba muy, muy emocionado, muy contento leyendo mi Biblia cada día, siendo discipulado por el pastor. Entonces, eso de manera integral, de manera normal, lleva al servicio. Al estar leyendo, al estar constantemente uno... De forma natural. Sí, saturado con la palabra del Señor, uno empieza a compartir lo que el Señor le está enseñando en su casa, uno empieza a compartir en el grupo de jóvenes. ¿Alguien tiene algo para compartir hoy? Y yo había leído mi Biblia durante la semana, el pastor me había aclarado algunas dudas y bueno, aprendí esto. Sí. Entonces, de manera natural, uno va de una u otra forma tomando ciertos roles en la iglesia. Entonces, el Señor me permitió ser parte de un grupo de jóvenes muy, muy hermoso y con el paso del tiempo, a la par que crecía mi fe, Él me permitió, y también con el ánimo del pastor, a involucrarme un poquito, a veces compartiendo algo que el Señor había hecho conmigo, otras veces dando un pequeño devocional, y alrededor de mis 18 años creo que fue cuando compartí mi primer sermón. Entonces creo que fue clave el hecho de el ánimo del tiempo que el pastor pasó discipulándome y ayudándome a crecer en este aspecto doctrinal y también del servicio. Y otra cosa creo que es vital es que yo veía eso en mi pastor. Él estaba constantemente escribiendo. Entonces, muchas de las veces cuando yo iba a su casa para hacerle una pregunta bíblica, me decía, mira, tengo que ir a aconsejar a alguien o tengo que hacer este estudio, pero vente, vamos, y en el camino hablamos. Entonces, yo constantemente estaba escuchando, aprendiendo y viendo que él hacía el ministerio. Entonces, era normal para mí cuando de repente un amigo tenía una necesidad, seguir ese patrón que yo había visto en mi pastor. Claro. Y en esta etapa quisiera saber qué pasaba del otro lado. O sea, esta es la parte espiritual, la parte iglesia, pero su parte de educación, por ejemplo, ¿hizo escuela en casa o fue a una escuela regular? ¿Y cómo era su vida en esa parte? Sí, bueno, yo asistí a escuelas públicas y en general, antes de Cristo, es interesante que no me fue muy bien en la escuela. De hecho, repetí un grado. Creo que fue el segundo grado. Lo repetí. Sí. Pero no quizás por irresponsable. Sí, por no priorizar. Digamos. Sí. Y lo interesante fue que algo pasó cuando el Señor entra a mi vida que cambió mi perspectiva. Entonces, antes de Cristo, en cuanto a mis estudios, no era muy enfocado, no le echaba ganas,
Pero una vez que Cristo viene en mi vida, es interesante que, por ejemplo, al leer la Biblia todos los días, el pastor era muy proactivo en darme libros para leer. La simple lectura, estar acostumbrado a la lectura, hace que uno cambie su manera de hablar, en la dicción. Entonces, el Señor, a través de todo esto, hizo que empezara a tener mejores calificaciones. Y por su gracia, a partir de mi conversión en adelante, constantemente me permitió ser uno de los primeros en mi clase. Entonces hubo una gran diferencia entre antes de Cristo en el aspecto académico, en el aspecto de la escuela, y después de Cristo. Y quizás había un sentido más de responsabilidad también hacia el Señor, y sabiendo, ¿verdad?, la influencia que otras personas tenían en mi vida. ¿Y en el caso de su casa, profe? Porque todos tenían el background de ser de la iglesia tradicional, y ahora usted ha decidido tomar el paso de ir con la iglesia evangélica. ¿Cómo lo tomaron ellos? Al principio fue un poquito difícil para mi familia, aunque hasta un punto ellos me inculcaban ir a la iglesia católica por costumbre. Pero ellos conocían mi vida y se dieron cuenta muy rápido, después de venir a Cristo, el impacto de que la manera en cómo actuaba, en la manera en cómo hablaba, me dirigía hacia ellos, fue diferente. El Señor hizo un cambio en mí. Entonces, quizás desde el punto de vista tradicional, no estaba siguiendo las costumbres o la iglesia en la que mi familia estaba acostumbrada, pero ellos vieron el cambio positivo que Cristo hizo en mi vida. Entonces, eso los animó a que, bueno, parece que por lo menos le está ayudando a él en este aspecto. Entonces me dieron libertad. Mi mamá me dio libertad en asistir, porque ella pudo ver los frutos de mi relación con Dios, y aún en mi trato con ella y con los demás, de cómo había cambiado en el sentido positivo. ¿Y ellos comenzaron a seguirlo a usted o ir a la iglesia también? Sí, es interesante que al principio, en general, mi familia extendida estaba un poquito reacia en cuanto a la iglesia evangélica, pero después de un tiempo, mi hermano empezó a asistir a la iglesia, mi hermano llegó a los pies del Señor. No por dulces. Sí, ya no por dulces. Y el Señor empezó a utilizar, ¿verdad? Mi conversión, la conversión de mi hermano, luego mis familiares empezaron a asistir, y varios de mis familiares en el sentido extendido, tíos, primos, empezaron a asistir a la iglesia, también a tener una relación con el Señor. Y hoy día, gracias a él, gracias a su obra, gran parte de mi familia profesa o está asistiendo a una iglesia evangélica donde se está enseñando la Biblia y compartiendo el evangelio en el sentido íntegro y sano. Me dice que a los 18 más o menos ya comparte su testimonio. ¿Es un tiempo para usted la final de la bachillerato, high school, no sé cómo se le llama en su país? ¿Estudió otra cosa o empezó a estudiar la Biblia allá, o cómo fue su proceso? Sí, fue interesante. Una vez que estaba cerca de terminar la preparatoria, lógicamente una pregunta común para las personas es ¿qué vas a hacer después? Y al hablar con mis compañeros, la gran mayoría tenían en su mente aspectos financieros, bueno, quiero ser un doctor, quiero ser un abogado, quiero ser un ingeniero, y yo... algo que genere plata. Claro, sí. Entonces yo me puse a pensar... Espera un momento, eso es una muy buena pregunta y respuesta. Tenemos que tomar la pausa y ya regresar. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Ya, ok, bien. Bueno, entonces al llegar a la etapa en donde tenía que elegir una carrera, fue difícil para mí en un sentido porque dentro de mí estaba el deseo de conocer más de la palabra de Dios. Y es interesante que mientras más uno conoce de la palabra de Dios, mientras más profundiza uno en temas teológicos, más uno se da cuenta de que no conoce nada. Sí. Entonces, mi deseo era, quiero conocer más a este Dios. Leyendo mi Biblia, siempre habían cosas nuevas que quería aprender. Entonces, por un lado estaba ese deseo de que quiero ir a un seminario, quiero profundizar, quiero afianzar mi conocimiento de Dios, de su palabra. Quiero ayudar a otros en conocer más a la palabra de nuestro Señor. Pero por otro lado estaba la presión familiar de que tienes que estudiar una carrera que te dé dinero. En algún momento vas a querer tener una familia. Y, ¿Puedo preguntar
durante todo ese tiempo estás en la misma iglesia con el pastor todavía y todo hasta ese momento. Sí. Ok, sí. bien. Entonces estaba la presión por un lado familiar de que tienes que estudiar algo que te dé dinero, que te permita tener unos ingresos para los gastos de la vida. Y bueno, varios de ellos, que especialmente ¿verdad? Mi papá que no era creyente, al compartirle mi deseo de que creo que me gustaría ir a un seminario, generalmente en Latinoamérica, ¿verdad? No sé cómo sea en otros lugares, pero específicamente en Paraguay, la gran mayoría de pastores no son pagados por la iglesia. Uno tiene que tener un trabajo aparte. Como bivocacional. Tiene que ser bivocacional. Entonces, lo que me decían ellos es, está bien que quieras estudiar la Biblia, pero la Biblia no te va a dar dinero. Entonces, desde el punto de vista secular, me animaron a que estudie algo que te dé dinero y después, si tienes tiempo, puedes meterte a un seminario, pero tienes que priorizar el aspecto monetario, el aspecto financiero. Entonces, yo estaba en una lucha dentro mío en que yo tengo el deseo de querer ir a un seminario, de querer aprender más, pero por otro lado, aún algunos de mis familiares me trataban de desanimar y decían, estudia una carrera primero antes de hacer eso. Entonces, básicamente estaba en esta disyuntiva y pensé, ¿cuál es una carrera que pueda estudiar, que sea rápido, que no cueste mucho dinero, y que pueda trabajar rápido para poder ir al seminario? Ajá. Y que satisfaga las necesidades. Claro. Sí. Entonces, estaba en ese proceso y se me ocurrió, ¿verdad? Un día voy a estudiar inglés, porque inglés es rápido. Tengo muchos amigos que hablan inglés y cuando uno habla inglés, uno puede encontrar trabajo casi en cualquier parte. Me gusta, es divertido, no es mucha presión en el sentido económico de ir a una universidad y también uno lo puede aprender rápido. Entonces dije, bueno, voy a estudiar inglés y para hacer la historia corta, el Señor me permitió estudiar inglés por un tiempo y en ese proceso el Señor fue acrecentando el deseo en mí de iniciar un estudio en un seminario y empecé a buscar... ¿En Paraguay? En Paraguay. El Señor abrió las puertas para que yo pudiera ir a vivir con otra pareja de misioneros que estaban iniciando una obra. ¿Cómo se llaman ellos? Wilson y Wendy Paiva. ¿De aquí a Estados Unidos también? Paraguayo y ella americana. Okay. Entonces, ellos estaban iniciando una obra. Entonces, dentro de mí dije, voy a ir a estudiar, voy a ir a trabajar con ellos, voy a ayudarles a plantar una obra y a la misma vez ellos hablan inglés en la casa. Entonces, voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Voy a estar estudiando inglés a la misma vez que estoy involucrado en el ministerio. Sí. Entonces, fui a vivir con ellos y me matriculé a una clase de inglés, a un instituto. ¿Qué distancia había de su casa a este nuevo proyecto? Bueno, tuve que ir a mudarme, que fueron como 3-4 horas a vivir en otra ciudad. Entonces, lo interesante fue que estuve viviendo con ellos, me matriculé a una clase de inglés y tenía que ir a estas clases de inglés a este instituto. Y como les dije anteriormente, en Paraguay la gran mayoría habla 2 idiomas, español y guaraní. Y ahora yo estaba en un instituto aprendiendo un tercero, el inglés. Y aunque me gustaba el idioma, muchas veces me acuerdo, estando en la clase, no nos permitían hablar español o guaraní, solo inglés. Una vez que uno entraba en la puerta de la institución, era solo inglés. Okay. Entonces, yo me frustraba muchas veces estando en la clase porque decía, estoy aprendiendo un idioma que no necesito en el sentido práctico, cuando ya tengo otros idiomas. Y lo que yo tendría que estar haciendo ahora con mi tiempo es estar en un seminario aprendiendo la palabra de Dios. Y sentía como que estaba perdiendo mi tiempo. Okay. Tenía una frustración. Sí. ¿Y por qué tengo que estar haciendo esto? Idealmente a mí me hubiera gustado estar en un seminario. Y lo interesante fue que esta pareja había asistido al Seminario Bíblico Río Grande antes de ir a Paraguay y empezar una obra. Entonces, yo, aún estudiando ahí, no podía entender. Había varias cosas que no podía entender y en mis oraciones le decía a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Una es, ¿por qué estoy viviendo con gente que no es mi familia? ¿Por qué estoy aprendiendo un idioma que no necesito? ¿Y por qué no me permites estar en un seminario y aprendiendo más de tu palabra? Entonces, estaba viendo la forma de poder entrar en un seminario. Lógicamente, todos los seminarios tienen un costo. Claro. Y ningún familiar me dijo que me iba a apoyar si yo iba a estudiar. De hecho, un familiar me dijo, Luis, te vamos a apoyar
para que estudies una carrera, cualquier otra menos el seminario. Si vas a ir a un seminario, si quieres ser un doctor, si quieres ser un ingeniero, te vamos a apoyar. Pero si vas a ir a un seminario, eso no te va a dar dinero, no vamos a malgastar nuestro dinero. Entonces, estaba en esta situación en donde quería ir al seminario, pero financieramente no podía. Estaba viviendo con estas personas que no eran mi familia en el sentido sanguíneo y estaba frustrado. Pero cada vez que podía estaba buscando seminarios, averiguando, quizás había alguna beca, esto o lo otro. Y en uno de esos días estaba en la oficina, en la casa de este amigo, y estaba revisando diferentes seminarios en Paraguay y en Argentina. Y él llega y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, estoy averiguando acerca de seminarios. Y él me dice, me pregunto si el seminario donde yo fui tiene una página web, si tiene información. Y yo le dije, ¿cómo se llama? Me dijo, Río Grande, Seminario Bíblico Río Grande. Entonces lo escribí ahí y apareció. Me dice, sí, mira, me parece interesante. Conozco a esa persona, a ese maestro, sí, me acuerdo de esto. Y luego yo estaba enviando correos a diferentes seminarios, cuáles son los requisitos, tratando de averiguar. Y él me mira y me dice, ¿por qué no preguntas en Río Grande? Y dentro de mí dije, pero es que está en Estados Unidos. Sí. Mi inglés no es todavía lo suficientemente bueno y no tengo dinero ni siquiera para estudiar aquí, ¿cómo voy a ir allá? Claro. Y él me dice, tú pregunta, ¿verdad? Entonces yo copié el mismo correo que había enviado a muchas instituciones en Paraguay y ahí en países vecinos y lo envié nada más por el ánimo que él me había hecho. Él me dijo, mira, las clases son en español, ellos proveen una beca de trabajo que te permite pagar por tu estadía, tu alimentación, entonces no pierdes nada probando. Y dije, bueno, entonces copié, pegué y envié el correo. Para hacerte la historia corta, a todas las instituciones que envié en Latinoamérica, ese correo ninguno me respondió. Como una semana después recibí una llamada de un número desconocido, extraño, ¿verdad? Extranjero. Respondí y me dijeron, te estamos llamando de Río Grande, recibimos tu aplicación y nos gustaría hablar contigo, hacerte una entrevista. Y empezó el proceso. Y al principio yo le seguí la corriente porque para mí era algo muy lejano, que no iba a suceder. Casi imposible. Sí, era imposible. Entonces ellos me dijeron, bueno, nos gustaría hacerte estas preguntas. Me hicieron la entrevista, luego me dijeron, envíanos estos documentos, etcétera, etcétera. Para hacer la historia corta, creo que duró como 1 o 2 meses. Me dijeron, has sido aceptado como estudiante. Si el Señor permite, nos gustaría tenerte aquí. Entonces yo dije, excelente, pero ¿verdad? Quedó ahí. Y ¿Qué año hablamos? Perdón, profe, ¿qué año hablamos? Estamos hablando alrededor del 2008, más o menos. Entonces, fue interesante porque en ese transcurso, un amigo obtuvo o me ayudó a obtener una beca para estudiar en un seminario en Paraguay. Justo en ese proceso en el que estaba enviando los papeles. Y entonces yo estaba, mi pastor en ese momento estaba aquí en Estados Unidos. Entonces yo estaba muy contento de que parece que alguien va a ayudarme a estudiar en un seminario en Paraguay. Entonces le informé a mi pastor, parece que me van a dar una beca, voy a este seminario aquí en Paraguay, estoy muy contento. Y yo nada más informándole a él como mi pastor, como su ovejita, de lo que Dios estaba haciendo. Y él me pregunta, ¿qué seminario es? Y al hacerme más preguntas se dio cuenta de que no era un seminario con doctrina sana. Entonces yo estaba muy emocionado. Creo que hablé con él como un sábado. El lunes yo tenía que empezar las clases. Era algo totalmente nuevo que una beca secular se aplicara para un seminario. Entonces, era una gran oportunidad. Sí, era una gran oportunidad y yo pensando, Dios está abriendo las puertas. Claro. Y hablando con mi pastor, me dice, mira Luis, yo sé que estás emocionado, que quieres ir al seminario, pero me gustaría que esperes. Cuando yo voy a regresar dentro de unos meses, me gustaría que esperes y me gustaría hablar contigo acerca de unos aspectos doctrinales que ellos manejan. Sí, que esa institución enseña con los cuales nosotros quizás no estamos de acuerdo. Entonces, para mí eso fue una gran decepción porque yo estaba muy emocionado. El lunes empiezo a estudiar en el seminario. Entonces, estaba entre la espada y la pared. Por un lado, Dios parece que estás abriendo todas las puertas para que yo pueda ir a un seminario finalmente, después de todo este tiempo que he perdido estudiando otra cosa. Pero por el otro lado estaba mi pastor, la persona que has puesto en mi vida para guiarme, para mentorearme, me dice, no, espera. Entonces dije, ¿a quién obedezco? ¿Obedezco a este deseo de querer estudiar? O aunque no entienda,
o escuchar la voz de mi pastor, de la persona que Dios puso como autoridad. Toda tu vida, ¿no? Sí. Prácticamente. Así vida es. Cristiana. Sí, entonces fui el lunes al seminario básicamente a decirles gracias por la oportunidad, lastimosamente no voy a poder estudiar aquí. Entonces fue un tiempo muy triste en mi vida, no entendía por qué sucedió eso. Mi pastor regresa después de unos meses, hablamos y le compartí que había sido aceptado aquí en Río Grande. Y para hacerte la historia corta, hasta el día de hoy no sé cómo se cubrieron todos los gastos. Hasta el día de hoy no sé quién pagó por mi boleto de avión. Entonces Dios cerró las puertas en este otro seminario y las abrió aquí en Río Grande. Llegué aquí al aeropuerto en Houston y muchas de las personas con las que yo había venido eran latinas. Salí del avión y todo estaba en inglés. Muchas personas estaban completamente perdidas. Y yo decía, bueno, yo sé qué significa eso. Yo aprendí eso en el instituto. Sí. Entonces, como que luego llegué aquí al seminario y como que se prendió el foquito de que, Luis, tú pensaste que estabas desperdiciando tu tiempo viviendo con personas que no eran tu familia, pero yo te estaba preparando para que vivieras en un lugar fuera, lejos de tu familia. Pensaste que el inglés no te iba a servir. Yo te estaba preparando con eso. Entonces, como que ahí fue cuando... Dios se condicionó todo. Sí, como que sí, me di cuenta de el plan que yo tenía era bueno, pero el que Dios tenía era mucho mejor. Wow. Entonces, así, el Señor me trajo aquí y 15 años después estoy casado, tengo 2 hijos, uno en camino. El Señor me ha permitido ser parte aquí del staff en el seminario y ha sido un tiempo muy enriquecedor. Ahora vamos a la parte esta de la love story porque es súper interesante, lo hemos oído para veces. ¿Qué edad tuviste cuando llegaste? Otra vez, ¿cuánto tiempo duró este tiempo de esperar, investigar y todo eso? ¿Y qué edad? Bueno, desde que empecé a investigar de esa conversación con el amigo, quizás pasaron 6-8 meses. Okay. Entonces, fue rápido. Realmente el Señor obró de una manera. Y llegué aquí creo que tenía 19-20 años. 19, wow. Para dar ese paso al aquí, ¿qué tanto facilitó o qué tanto fue el tema de lo cultural? Porque aunque usted estaba creciendo en la escuela, en Paraguay, perdón, obviamente la influencia cultural del pastor estaba cayendo sobre usted, ¿o no? Sí, es interesante. Muchos de mis amigos en broma me decían que yo era muy agringado en algunos aspectos. Y lo interesante es ahora reflexionar en mi pasado es que yo no crecí con una figura paterna, por lo menos ideológica. Sí. Pero como llegué a los pies del Señor muy temprano, a los 12 años, y el pastor de la iglesia me discipuló por muchos años, en un sentido, él fue la figura paterna que tuve. Sí. Pero él era un misionero americano, entonces la manera en cómo preparó mis estudios o la manera en cómo leía mi Biblia eran directamente influenciadas por él. Entonces, lógicamente, él en el sentido cultural me animó a leer, me animó a ser organizado, me animó a todo este tipo de cosas que quizás lo asociamos más con la cultura americana que latina. Entonces, hasta el día de hoy yo puedo ver ciertas cosas, cierta forma de pensar y ciertos aspectos culturales que fueron influenciados por él. Ok. Bueno, y ahora estamos aquí. Obviamente, como dijo, Dios acondicionó todo y ahora pues se ha convertido en una forma de vida aquí, ¿no? El tema también, la cultura. ¿Cómo fue entonces? Viene soltero y ahora dice que tiene familia. ¿Cómo fue eso? Mira, el otro día encontré unos videos un poco viejitos de un Luis muy flaco, muy joven. Tengo que buscar esos para meterlos. No, el Señor ahora hace cosas grandes en nuestras vidas. Eso veo, porque vino soltero y venía listo a estudiar y ahora dice, tengo una familia y todo eso. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Sí, es interesante y es un testimonio, ¿verdad? Y me gustaría ser intencional en darle la gloria a Dios. Muchos de mis familiares me dijeron, la Biblia no te va a dar dinero. Y aunque eso es cierto, uno no se va al seminario para ganar dinero. A lo largo de mi vida yo he notado la enorme bendición que Dios me ha dado. Yo llegué con una maleta aquí al seminario. Ahora con mi familia tengo una casa, tengo un garaje que cada vez se hace más pequeño de tantas cosas, ¿verdad? Que el Señor me ha dado.
hace unos meses fui a visitar a mi familia y fui con mi esposa, con mis 2 hijos y con el otro, con el hijo en camino, de verdad, en el vientre de mi esposa, con varias maletas, varios equipajes. Entonces, fui de visita a mi país con más maletas de las que originalmente traje. Oh, sí. Con comparación, sí. Así es. Entonces, el Señor ha provisto para todas mis necesidades. Me ha provisto un trabajo, me ha provisto de amistades, me ha permitido trabajar en el ministerio. Entonces, mucho más quizás en el sentido académico, en el sentido profesional, el Señor me ha dado mucho más que lo que una carrera secular me hubiera dado. O por lo menos el sentido de satisfacción. Que contrasta un poco con el pensamiento de toda la gente, ¿no? De la mayoría, de la voz popular que dice como, no, es que la iglesia no da dinero. Y como dice, o sea, es cierto. Pero contrasta con el deseo de quererte ver como doctor o ingeniero o cualquier otra carrera que sí, pues hay un sueldo base o fijo y puedes aspirar a más. Pero ahora, viene entonces aquí y termina su carrera y luego... ¿Qué hace después de esto? ¿Se casa antes de su carrera o después? ¿Cómo fue esto? Sí, entonces yo vine al seminario con la mentalidad de Pablo. Yo no voy a casarme, yo voy a ir a estudiar y voy a obtener herramientas y luego me regreso y ayudo a mi iglesia. Ese era mi plan. Y por los primeros 2 años me enfoqué en mis estudios 100%. Sí. Tenía unos amigos con quienes tenía una afinidad, hablaba, pero realmente no estaba yo enfocado en conocer a muchachas. Y de hecho trataba de ser proactivo en ignorar y en no pasar tiempo en esas cosas. Pero ya después... Cero canchas. Es interesante. Yo estaba estudiando mis versículos porque también tenía en un sentido... Eso es doloroso. tenía en un sentido no una presión, pero un sentido de compromiso con las personas que me estaban apoyando. Porque yo sabía que personas se estaban sacrificando para que yo pudiera estar aquí estudiando. Sí. Entonces, no quería yo verme desperdiciando el tiempo, no haciendo para lo que yo había venido. Entonces, reconociendo el sacrificio de las personas en mi país, de mi pastor, de otros que estaban orando y se estaban sacrificando por mí. Entonces, quería... por lo menos a través de, en lo posible, ser responsable con mis estudios, claro, poder devolverles esa inversión que ellos estaban haciendo en mí. Pero entonces, fue mi 3er año que la que hoy es mi esposa llegó al seminario para estudiar español. Entonces, sí, no fue amor a primera vista. De hecho, hubo unos malentendidos en las primeras semanas, los primeros meses. Pero mi esposa es originalmente de Colorado. El Señor la trajo al seminario para estudiar español. Y ella quería estudiar español, ella quería conocer más de la cultura latina y yo quería casarme con una muchacha bonita. Entonces le dije, si quieres te enseño español y aquí nos tienes. Y ganamos. Sí, los dos ganamos. Sí, nada más para los que nos escuchan y nos ven, el Seminario Bíblico Río Grande o Río Grande Bible Ministry tiene 2 opciones de estudio. Para el español tenemos la Escuela de Biblia y hay diferentes énfasis. Pero también existe un programa que se llama ICS, Intercultural Studies. Yeah. Entonces, y eso está enfocado a misioneros que hablan inglés, pero que quieren aprender español y dura 1 año. Entonces, ella vino a ICS y el profe vino al seminario. Entonces, sí, así nos conocimos, ¿verdad? Sí. Aunque no asistíamos, aunque ella estaba aprendiendo español y yo estaba estudiando de la Biblia, el campus es el mismo, muchas de las clases son las mismas en el sentido del salón. Entonces, uno convive con otras personas. Y parte del entrenamiento de los que vienen a aprender español es interactuar con los estudiantes. Entonces, en ese proceso formamos una amistad y eso llevó más tarde a un compromiso. Y yo gradué en mayo del 2013 y 2 semanas después me casé. Oh, wow. Entonces, el Señor proveyó me gradué, me casé, me fui a mi luna de miel y 1 semana y media después estaba de regreso al seminario ya como parte del staff. ¿Y cómo fue el proceso de que lo llaman de ser estudiante de staff?
Sí, es interesante. En mi época había un programa que se llamaba Timoteo. Entonces, lo que hicieron los líderes del seminario fue que se dieron cuenta que muchas de las personas que tenían cargos específicos ya estaban en una edad madura y que quizás a futuro se necesitaba reemplazar con gente un poquito más joven. Entonces, lo que hicieron fue crear un programa que se llamaba Timoteo. Escogieron algunos alumnos y esa era parte del plan de trabajo. Uh-huh. Y básicamente invirtieron en nosotros, permitiéndonos conocer mucho del aspecto administrativo, trabajando con diferentes personas en diferentes puestos. Y lo que quisieron fue ayudarnos a poder tener experiencia en el sentido de lo que es trabajar como un staff aquí, lo que es tener roles administrativos, con el deseo de que si el Señor permitía que algunos de nosotros nos quedáramos y que si no, por lo menos nos sea útil en nuestro ministerio futuro. Entonces, fue mi segundo año que creo que en ese entonces el que era decano académico me dijo: Luis, nos gustaría que formes parte de este grupo de alumnos y nos gustaría invertir en ti, y nuestro deseo es, si el Señor te guía, que al culminar tus estudios puedas quedarte y en algún momento nos ayudes como maestro en algunas de las clases y algunos aspectos administrativos. Yo no sabía esa parte. Wow. Pero su esposa no es... Sí se vinculó con la iglesia, pero ella tiene su profesión, ¿cierto? Y algunos podrían preguntarse, bueno, ¿tenemos que ser como todos en lo mismo? ¿O cómo cuéntenos su experiencia? Porque ella tiene su profesión y usted tiene su profesión. Así es. Mi esposa es enfermera. Ella llegó aquí ya, aunque ella llegó joven, aquí creo que es sus 19 años, ella había graduado como enfermera bien joven. Entonces, ella quiso aprender español para utilizarlo como parte de su trabajo y a la misma vez para hacer ministerio, viajes misioneros. Entonces, ella ya llegó con un título de enfermera y luego, después de casarnos, ella estuvo ayudando aquí en el seminario en algunas áreas. Estuvo ayudando en la escuela de idioma, en el ICS. Uh-huh. Y después de un tiempo, el Señor abrió las puertas para que ella pudiera trabajar en su profesión como enfermera, pero desde casa. Okay. Entonces, ella el día de hoy sigue ejerciendo, trabaja medio tiempo, alrededor de 20 horas por semana desde casa. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el Señor le ha permitido continuar utilizando algo que ella ya, un título que ella tenía, uh-huh. Porque hay cuestiones para poder mantener una licencia de una carrera, uno necesita estar practicándolo. Claro. Entonces, ella invierte alrededor de 20 horas por semana trabajando como enfermera y el resto lo tiene para dedicarse a la casa, a la familia, ayudar en diferentes áreas aquí en el seminario. Uh-huh. Y yo trabajo, ¿verdad?, de tiempo completo en el seminario y también en la iglesia. Ahora estamos aquí ya en el 2023. ¿Cuáles son? Obviamente fue de estudiante, luego staff, empezó a entrar como maestro y luego otras responsabilidades. ¿Y hoy cuál es su función aquí en el seminario? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Y perdón, tristemente estamos llegando al final del tiempo, entonces puede ser la conclusión para ¿Qué hace la conversación de hoy. Sí, ¿qué hace hoy el profe Luis y a qué se dedica hoy, justamente el 2023? Sí, es interesante que la gran mayoría de los miembros del staff aquí tienen diferentes roles. Y aparte de enseñar unas clases, uno de mis roles es ayudar en el departamento online, que es algo relativamente nuevo. Entonces, soy el director del departamento online y estoy encargado de básicamente poder ofrecer todos los programas que tenemos de manera presencial, poderlo ofrecer de manera virtual. Entonces ya no es necesario que una persona que no puede o que si se le dificulta a alguien dejar su carrera, dejar su familia y mudarse aquí a Estados Unidos a vivir por 4 años para obtener un entrenamiento. Ahora tenemos la facilidad de poder ir a aquellos que no pueden venir a nosotros. Y esa es parte de mi rol. Entonces estamos en este proceso de ofrecer nuestras clases por internet de manera a través de videos pregrabados y también a través de Zoom en vivo. Uh-huh. Y mi deseo es que el Señor continúe este ministerio, que como seminario podamos seguir entrenando a más personas para que la iglesia siga creciendo, para que más personas lleguen a los pies de nuestro Señor. Y el Señor ha bendecido el ministerio, los programas online. Hemos visto un crecimiento constante en la cantidad de alumnos. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente y cuántos países aproximadamente? Bueno, creo que tenemos más de 100 estudiantes online y hace unos años empezamos con 9. Y es interesante porque aquí en el seminario, en el sentido presencial, tenemos quizás alrededor de 120, 130.
si el Señor continúa bendiciendo el ministerio, yo creo que en algún punto vamos a sobrepasar la cantidad de estudiantes presenciales. Y lo interesante de los programas online es que no estamos limitados a que en cuanto al número de estudiantes. Aquí estamos confinados a qué tantas personas pueden caber en una clase. En una clase. Pero por internet uno puede tener una mayor cantidad de alumnos. Entonces el Señor lo ha bendecido y mi deseo es que el Señor continúe utilizando. Yo veo que el mundo secular utiliza la tecnología para cosas que no son buenas y creo que como creyentes necesitamos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Utilizar la tecnología para poder alcanzar a más personas, para poder entrenar a más personas, de manera que la obra siga creciendo, siga alcanzando a más personas. Profe, ya para cerrar, que son los últimos minutitos, ¿qué mensaje pudiera darle usted a una persona que se encuentra ahora mismo en la posición en la que usted estaba? Tengo hambre, tengo sed del Señor y no sé qué hacer o qué, o sea, ¿qué podremos decirle a estas personas así, que están con sed, pero se encuentran frente al desafío de tomar diferentes decisiones, como su caso hace un par de años? Sí, bueno, lo primero es que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Él nos dice las cosas que Él quiere de nosotros y las cosas que debemos evitar. Pero hay otras ocasiones que tenemos preguntas o dudas con respecto a qué carrera voy a estudiar. Y la Biblia nos dice, estudia esto. En ese caso, creo que el patrón que vemos en la Biblia es de acudir a personas maduras espiritualmente para que nos puedan dar consejo. Eso fue lo que vemos en el caso de Moisés, que estando en el desierto, viene su suegro, le dice, te vas a matar haciendo todo el trabajo solo. Le da un consejo sabio. Sí. Alguien más maduro, alguien que tenía más experiencia, especialmente maduro en el sentido de su caminar con el Señor. Entonces, animaría a las personas que están en una situación así de no saber qué hacer, de qué rumbo tomar, de buscar a personas sabias, personas maduras en la iglesia, con experiencia que puedan aconsejarlo bíblicamente. Profe, muchas gracias. Muy agradecido por su tiempo y por compartir con nosotros su testimonio. Gracias de verdad. A ustedes, ha sido un gusto. Bendiciones. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.